This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar sobre el origen de la inclusión y educación inclusiva. Mi compañera Juliana Yules y mi persona Erika Giraldo. A continuación vamos a ver un cuadro comparativo sobre 4 conceptos a lo largo de la historia, que es exclusión, segregación, integración e inclusión, y los referentes que vamos a hablar al lado izquierdo. En la exclusión vemos cómo ese privilegio lo tenían los hijos y familiares de monarcas, gobernantes y militares e ilustres. Los demás habitantes o comunidades pobres padecían de este privilegio y a esas personas con discapacidad se les creía que era una maldición por los dioses. Eso pasó en la Edad Antigua. En la Edad Media era una pirámide sociocultural que gozaban las personas pertenecientes a la nobleza y al alto clero. Los demás habitantes no gozaban de nada de esta educación y no podían ascender a esa pirámide. Por eso había mucha desigualdad, muchas rebeliones. Y las personas con discapacidad siguen siendo excluidas con discriminación. En el referente histórico, como dije anteriormente, se observa que la exclusión va desde la Edad Antigua, invención de la escritura, a finales de la Edad Media, siglo XV. En la normativa vemos cómo se evidencia una educación basada en la imitación, se transmitía oralmente y en algunos lugares esto se daba con la educación que se transmitía de la madre a los hijos. O sea, la educación se da desde las casas en la antigua. Y cuando era una educación superior, solo podían tener esas personas ese privilegio, eran hombres y con ninguna clase de discapacidad, ningún tipo de discapacidad. Las mujeres, niñas, eran excluyentes. En la Edad Media, esta normativa solo tenía el derecho a la educación hombres y con dinero, con un buen estatus social o perteneciente al clero. Dicha educación era asumida por la iglesia. En currículo, se observa que el currículo era informal, ya que era basado en la observación e imitación y se daba de generación en generación en la antigua. Como dije anteriormente, se daba en algunos casos de la madre a sus hijos. En la Edad Media surge algo en Europa, que es el trivium y el quadrivium, que es el trivium, gramática, lógica y retórica, y quadrivium, astronomía, geometría, aritmética y música. Estas eran como esa pedagogía que se enseñaba en las materias, en la educación superior. En la pedagogía vemos que en la antigua los hombres se formaban para gobernar, para la guerra, para la religión, ¿sí? Dicho enfoque pedagógico estaba centrado en el carácter de memorización y disciplina. En la Edad Media, estos centros educativos eran pocos y la educación daba a través de la iglesia, basada en la fe cristiana y en la formación de líderes para líderes religiosos. Y la mujer sigue excluida. Seguimos con la segregación. Bueno, en cuanto a la segregación, tendremos en cuenta que en el ámbito epistemológico, en la edad moderna se sigue evidenciando el poder de la nobleza. Eso quiere decir que eran los del alto clero y las clases más bajas no tenían las clases más bajas no tenían la posibilidad de tener la educación como las personas del alto clero y las personas de la nobleza. Sin embargo, hay un avance educativo en cuanto a las creaciones de las primeras universidades de América. A estas solo estaban admitidas personas con muy buenos recursos económicos que eran pertenecientes a la iglesia y eran personas que no tenían ningún tipo de discapacidad. Las personas con algún tipo de discapacidad eran aislados, apartados de la sociedad y se les consideraba personas anormales o por la iglesia se les consideraban personas malditas. Y estos eran educados en instituciones especiales con una atención específica, pero muy apartada de la sociedad. En el ámbito histórico tenemos en cuenta que el concepto de segregación se encuentra en la Edad Moderna desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Por otro lado, en el marco normativo, una de las reglas educativas era que en esta época era la admisión a través de la iglesia. O sea, era la iglesia la que se encargaba de dar como el aval, por así decirlo, de qué personas tenían acceso a la educación y quiénes no. Si tenían recursos económicos y eran pertenecientes al clero y religiosos, tenían entrada sin ningún problema. Desde el ámbito curricular,
tenemos en cuenta que en este momento se observa el ideal de la ilustración, siendo la educación como instrumento para difundir la razón. Aquí se observa cómo el currículo estaba basado en la transmisión de conocimiento y la moralidad. La enseñanza era una única verdad, o sea, no habían verdades, digamos, otras verdades, sino que había una verdad absoluta. El transmisor era solamente el profesor y los estudiantes lo único que hacían era de cierta manera memorizar y copiar todo lo que el profesor les dijera, independientemente si fuera errado o no. Este currículo no respondía claramente a las necesidades ni de la sociedad ni de la diversidad de estudiantes que había. Y aparte de eso, y pues mucho menos pues, para las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Y desde el ámbito pedagógico vemos que el modelo pedagógico era muy tradicional. Se basaba en una verdad absoluta, nuevamente, con esa relación de transmisión del docente hacia el alumno encaminada a la repetición y la memoria, como decíamos anteriormente. También tiene un enfoque de método científico, claramente, y dicho modelo pedagógico era basado en el racionalismo, empirismo e ilustración. Y seguimos con la integración. Bueno, la integración, a diferencia de la segregación, como nos dijo mi compañera, la segregación tenía una institución, estaba basada en instituciones educativas para niños con discapacidad, en manicomios, cárceles, ¿cierto? Esa era como ese estudio que se daba para ellos, un aislamiento. En la integración vemos que hay instituciones educativas ya como especiales para ese aprendizaje de ellos. Entonces, incluyen niños con dificultad de ver y escuchar. Se les permite el aprendizaje a niñas dentro de escuelas. Los niños con discapacidad se deben de adaptar a las necesidades de la sociedad, formando un modelo de rehabilitación basado en una educación especial individualista. En esta época se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promoviendo el derecho de educación para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, promoviendo una educación de calidad. En el marco histórico, este concepto de integración surge en la edad contemporánea, desde el siglo XIX a mediados del XX. En la normativa cobra importancia las declaraciones de los derechos universales, en especial el derecho a la educación, en donde se estima que todos deben tener el acceso a la educación. En la Ley 115 de 1994 aclara que toda institución educativa debe aceptar a cualquier tipo de estudiante con alguna discapacidad. En el método curricular dice que el currículo está basado para preparar a los estudiantes en retos de globalización y avances tecnológicos. Pero aún así no responde de manera asertiva ante las necesidades de las personas con discapacidad, ni las incluyen totalmente en la sociedad. Pone énfasis en las condiciones de acceso de población con discapacidad con limitación en la participación y aprendizaje efectivo. En la pedagogía se observa un modelo pedagógico tradicional con características de disciplina, rigidez, orden, de calificar los logros y objetivos del estudiante. Aunque se le da derecho a la educación a las personas con discapacidad, todavía hay barreras que limitan el aprendizaje de estos. Esto quiere decir que hay instituciones educativas para estas personas, pero estas personas tenían que tener una rehabilitación, no eran incluidas totalmente en la sociedad y ellos se tenían que adaptar a la sociedad. Seguimos con el concepto de inclusión. Desde el concepto de inclusión cobra importancia en la posmodernidad. De la posmodernidad hasta la actualidad es que la inclusión se tiene, digamos, en cuenta, teniendo múltiples desafíos educativos después de tantos acontecimientos de revolución y protestas que nacen donde nacen las comunidades como la generación Z, la generación de cristal, entre otras. La inclusión busca que se integren las personas independientemente de su sexo, de su color, su capacidad, su condición, la cultura, y deben obtener educación incluyente y de calidad, mitigando las brechas y barreras del aprendizaje. El concepto de la inclusión cobra importancia en la posmodernidad que va desde el siglo XXI hasta la actualidad. En la actualidad, en la parte normativa, sigue rigiendo la Ley 115 de 1994 que promueve una educación inclusiva para todos los estudiantes. Incluir a las personas
en en instituciones públicas. El gobierno ayudará a establecer espacios donde todos los estudiantes puedan gozar de la educación y de un aprendizaje efectivo. Por otro lado, pues también tienen los mismos derechos y la misma igualdad. No se mide por qué condición pueda llegar a tener. En la parte curricular, encontramos que el currículo de la edad posmoderna debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad y formar la cultura y la comunidad, fomentando un estudiante crítico y reflexivo ante los problemas cotidianos. Entonces, la educación en este momento lo que busca es que los estudiantes tengan la capacidad de enfrentarse a las situaciones que puedan encontrar en medio de la sociedad en la que viven en este momento, la sociedad actual. Los docentes estarán dispuestos a estudiar esas capacidades y fortalezas de los estudiantes y potencializarlas. El currículo es flexible y es cambiante y se ajusta mediante los cambios que se generan en el entorno. Y por último, en el ámbito pedagógico, el modelo pedagógico constructivista y el DUA se manejan en la actualidad dándole importancia al sujeto que aprende. Entonces ya no es como anteriormente que el sujeto más importante era el maestro, sino que en este momento es el estudiante, el actor clave dentro del proceso de aprendizaje. Y lo que hace el docente es optimizar las capacidades del estudiante, fortaleciendo la heterogeneidad y comprendiendo que cada individuo tiene un ritmo de estilo y un estilo diferente en su aprendizaje. Muchas gracias.